con el señor Luis Carranza lo habría tenido, o lo habría dejado exhausto, ¿no? Bueno, lo cierto es que ha ido pues a improvisar, a improvisar. Bueno, la mayoría de miembros del equipo de Castillo indudablemente han recordado el pasado fujimorista, ataques no solamente contra Keiko, sino también como su padre. Por eso, en todo ello, por eso que yo manifiesto constantemente que a quien se le hace más fácil de ganar es a Castillo. Si Castillo no gana, el culpable directo sería Cerrón, porque tiene todas las de ganar. Se le es más fácil ganar a Castillo este proceso electoral por muchas razones. Bien, ya estamos contactados con el abogado tacneño Pablo Iglesias. Pablo, buenos días. Entendemos también que usted va a hacer un análisis del debate de ayer. ¿Lo escuchamos? ¿Cómo está? Buenos días, don Víctor, y buenos días a toda nuestra teleaudiencia. En efecto, el tema al cual no podemos escapar es la situación electoral en la que estamos, el proceso electoral en el que estamos viviendo, y el debate del día de ayer, ¿no? Era como algo anunciado lo que más o menos iba a suceder. Por algo, uno de los candidatos escapaba a todo el tema de los debates y otro lo buscaba. Al margen del tema político que siempre nos dice de que el que está segundo busca debatir con el primero para recuperar terreno, era evidente el tema de la improvisación y en realidad falta de equipo técnico de un lado versus otro lado que sí, o sea, al partido Fuerza Popular se le podrá criticar muchas cosas, pero hay que tomar en cuenta de que ha sido un partido de que después de que el padre Alberto Fujimori dejó al poder, la señora Keiko se dedicó a construirlo. Es un partido que tiene presencia nacional, ¿no? Que ha desarrollado bases en todos los lugares del Perú, y en este sentido también goza de una estructura y una planificación que la demuestra en las campañas. Esta es la segunda vuelta de la señora Fujimori, y si es que la señora Fujimori pierde las elecciones, de repente no sea tanto por lo que propone, sino por lo que representa. Ella no puede aún desligarse de la figura y de los antecedentes de la década del 90 en la que gobernó su padre. Habría que decir que lamentablemente también, y en esto creo que afecta a ambas candidaturas, la estructura del debate que propone el Jurado Nacional de Elecciones no permite tampoco explayarse mucho, sobre todo cuando de temas técnicos se trata. Los minutos, los segundos para explicar un concepto se dificultan, ¿no? Si es que solo gozas de 40 segundos, 3 minutos, 1 minuto, 2 minutos, ¿no? En muchos casos estamos hablando de políticas, y para explicar los cómo es casi imposible hacerlo en menos de 3 minutos. ¿No? Habría, en ese sentido, coincido con usted, don Víctor, cuando manifiesta que más fácil la tiene Castillo, pues. Porque siempre en el terreno de la no explicación, de la no propuesta, o sea, si no tengo propuestas, si no sé cómo lo voy a hacer, o si simplemente lo digo para que voten por mí, pues eso lo digo en 5 segundos, en 10 segundos. Lo complicado es explicar cómo, lo complicado es explicar las verdaderas propuestas. En ese sentido, claro que sí, claro que el señor Pedro Castillo y su candidatura y la estructura de este debate, que en la teoría, digamos que perjudicaría porque es igualitario para ambos lados, siempre va a perjudicar más al que tiene que proponer versus el que no tiene que proponer. Ayer, en el debate, fuimos testigos de que había un lado que no tenía absolutamente nada que proponer, ¿no? ¿Acaso replicando la estrategia del señor, recordaremos ese famoso debate del señor Popio Olivera con Alan García, que el señor Popio Olivera en todo el debate se dedicó a atacar al señor Alan García porque tenía los antecedentes de sus dos anteriores gobiernos, sobre todo del primero? Algo parecido
escuchamos el día de ayer, ¿no? Con el señor, o con los señores supuestamente técnicos del señor Castillo, en vez de proponer, en vez de entrar al tema técnico, que era lo que de buena fe, y los peruanos que acudíamos con la idea y el mensaje de que estábamos yendo a un debate técnico, escuchar, ¿no? O sea, no escuchamos nada técnico, salvo algunas, sobre todo, que sí tengo que reconocer, en el sentido de que, sobre todo en el campo de la salud, muy bien. el representante de Perú Libre, por su misma experiencia como médico y política, supo desenvolver y, digamos, igualó la cancha respecto de las propuestas y el desenvolvimiento del técnico de Fuerza Popular. Digamos que en todos los otros campos no propuso, no dijo absolutamente nada. Se dedicó a hablar del gobierno de Fujimori en los 90, como si el gobierno de Fujimori en los 90 nos fuera a solucionar el problema que tenemos hoy día, que tenemos en la actualidad en nuestro país. Y en una clara estrategia en ese sentido, se dedicó a achacarle a los fujimoristas todos los defectos de la aplicación que ha tenido el sistema. Y de repente en ese punto, porque al final del día esta campaña es política, no es técnica, ¿no? Creo yo que sí pudieron estar un poco más finos los técnicos de Fuerza Popular, sin olvidarle que esta no era una discusión de universidad, no era una discusión de sobremesa, sino era sobre todo una discusión en un campo político, y sobre todo en la intervención de la señora Juárez, que creo que fue rebasada por la verborrea de la señora Boluarte al inicio del debate. No tuvo una capacidad, desde mi punto de vista, de respuesta adecuada, y simplemente, como decimos coloquialmente, hacerle el pare, ¿no? Decirle que no estamos en este escenario, no estábamos en ese escenario para hablar del pasado, sino para hablar de propuestas, y que estaban en un tema fundamental para nuestro país, como es la estructura del Estado, y que había necesidad de debatir sobre propuestas, ¿no? En cambio, la señora Boluarte se explayó en temas que no venían al caso, habló de la década de los 90, y en parte de esta estrategia achacó todos los problemas del modelo, o de la aplicación del modelo, a los fujimoristas, como si los fujimoristas hubieran gobernado los últimos 20 años en el país, ¿no? Yo creo que hubo una falta de capacidad de respuesta política, pero en tema de propuestas técnicas sí es claro, ¿no? El señor Carranza en economía, el señor Rospigliosi en seguridad ciudadana, otro punto más en el cual el señor Avelino Cáceres se dedicó a hablar de los 90, como si mañana, si nos roban el celular, nos roban la cartera, nos asaltan la casa, nos roban el negocio, lo vamos a solucionar hablando de los 90 y del Grupo Colina y qué sé yo, ¿no? Y se dedicó a tirarse flores de que él había sido el acusador de Fujimori. Habría que recordarle o contarle a la población que no solo él fue el fiscal acusador de Fujimori. Los fiscales que se encargaron del caso de Fujimori efectivamente fue este señor, y fue el señor Peláez Bardales, que después, cuando este señor huyó del Ministerio Público, renunció del Ministerio Público, el señor Peláez Bardales se quedó, y gracias a ese desempeño acusador en el caso Fujimori, fue fiscal de la Nación, ¿no? Mientras el señor se retiró del Ministerio Público. Entonces, estos méritos, estos autobombos que se lanzan estos señores, son medias verdades, tienen mucho más cosas por detrás que, lamentablemente, por tiempo no podemos explayarnos más. Yendo al tema específicamente técnico, evidentemente se notaba, como ya lo dije, que de un lado había propuestas y del otro lado no había nada, pero preocupantemente nada, ¿no? Porque realmente, como usted también lo señala, don Víctor, hay una gran probabilidad de que el señor Castillo pueda ganar las elecciones. Si bien yo considero
así como la semana pasada había una curva ascendente de la señora Keiko Fujimori de acuerdo a las últimas encuestas, sobre todo yo me refiero a la de Ipsos, porque como ya lo manifesté antes, digamos que Ipsos goza de algo más de confiabilidad en la medida de que sobre todo fue certera al momento de dar los resultados el día de la votación, que es como usted bien dice, el día que se ven las papas, ¿no? El día que se va a ver exactamente qué es lo que va a suceder. Digamos que la que se atrevió a decir un resultado y la que al final coincidió en gran medida en ello fue la encuestadora Ipsos, sin ánimo de hacerle cherry, porque no es mi intención, sino simplemente de entrar a analizar un poco sus resultados, ¿no? Ahí vemos que hay una tendencia de Keiko de estancarse, de estancamiento, mientras que hay una ligera subida de un punto del señor Pedro Castillo en su candidatura, ¿no? Lo que nos haría pensar que sobre todo el fin de semana pasado y toda esta situación del debate al que el señor no fue y de las correrías por el Distrito de la Victoria, y eso habría al final del día beneficiado más la candidatura del señor Castillo que de la señora Fujimori. Y lo que nos hace pensar también cuál es el perfil o el sentir de nuestra población, ¿no? Como yo digo, todavía estamos a tiempo, tenemos que pensar, no tenemos que votar con el hígado, tenemos que votar con el cerebro y con el corazón, tenemos que votar pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, para los mayores. He escuchado algunas personas mayores que dicen, bueno, para lo que me queda a mí en este mundo, ya, pues no, a ver, habrá que probar. No, señores, hay que demostrar amor por nuestra familia, por nuestro prójimo y por nuestro país. No podemos hipotecar el futuro del Perú a propuestas o a candidaturas improvisadas, sin contenido, ¿no? Y que lamentablemente el único contenido que uno revisa y encuentra cuando busca es un contenido de carácter comunista. En mi percepción, don Víctor, hay tres factores, porque a veces cuando uno ve este escenario y ve las encuestas, es lógico pensar que pareciera que a la gente no le interesara nada, ¿no? No le interesara razones, ¿no? Hay personas probablemente terroristas en el grupo que muy probablemente puede ser o agarrar el poder en nuestro país, no interesa. Hay propuestas comunistas que ya se ha explicado y hay que seguir explicando porque de repente eso también es un defecto, no hay los escenarios suficientes y los tiempos suficientes, sobre todo en radio, en televisión, para explicarle a la gente en qué consiste un gobierno comunista y qué es lo que acarrea esas políticas de cierro la importación, nacionalizo las empresas, que las mineras paguen el 70%, y ese tipo de políticas que, señores, nos van a llevar al fracaso. Pero parece ser que en gran medida en nuestra población hay muchos que ya no quieren saber nada del asunto. Yo lo achaco básicamente a tres razones. En primer lugar, hay un sentimiento anti-Keiko muy fuerte, que hasta la fecha, estamos a 2 semanas de las elecciones, no parece haber todavía un éxito en cuanto a la campaña de Fuerza Popular de remediar o por lo menos bajar un porcentaje de ese anti-Keiko que necesita la señora Fujimori para ganar. En segundo lugar, hay una frustración emocional del poblador peruano, ¿no? Que viene acumulándose estos últimos 20 años. Los señores de Perú Libre le han achacado la culpa al modelo, pero en realidad que no es culpa del modelo, como ya hemos explicado en otras ocasiones, es culpa de los operadores, de los ejecutores del modelo, ¿no? Que han hecho una pésima gestión y que han estado imbuidos en casos de corrupción. Pero sin embargo, el poblador al final del día tiene una frustración emocional. ¿Por qué? Porque siente que le falta dinero y porque siente también la pérdida de personas, ¿no? Tenemos padres, hijos, hermanos, familiares, amigos de nuestros amigos,
que por la gran cantidad, por los miles de personas que han fallecido en nuestro país y se han enfermado, los hemos sufrido. Entonces es un estado emocional que conjuga un tema social, un tema personal, con un tema económico que es muy fuerte y que es un caldo de cultivo para este tipo de propuestas populistas y extremistas. Y en tercer y último lugar, considero que también hay un factor que se ha venido cultivando estos últimos, sobre todo 20 años de educación caviar rojiza que hemos recibido, que es que nuestros niños, que ya no, algunos ya no son niños, sino son adultos, han recibido una educación no adecuada, ¿no? Una educación donde no han incidido en la historia, no han incidido en la educación cívica, no han incidido en la geografía. Y entonces tenemos unos jóvenes que son millones que votan en muchos aspectos ignorantes de la realidad y de lo que son procesos sociales, históricos y económicos, ¿no? En una población que no entiende cómo son los procesos históricos, sociales y sobre todo económicos, es muy difícil explicar, ¿no? O sea, no entienden por qué el dólar no es bueno que el dólar se vaya a las nubes, no entienden por qué no es bueno que se cierre el mercado, no entienden por qué no es bueno que vayamos sobre las empresas a apretarles el cogote en una economía globalizada, en donde tenemos que tener competitividad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el tema es preocupante, don Víctor, pero todavía no está la cosa, creo yo, resuelta. Faltan 2 semanas, las 2 últimas semanas son las semanas más fuertes, más importantes en la campaña. Entiendo que la señora Fujimori, porque de acuerdo a las últimas encuestas, ha vuelto a perder el norte y el oriente, y en Lima ha crecido un poquito ese Castillo, pero creo yo que la estrategia de Fuerza Popular seguramente debe ir a atacar en las últimas semanas a estos puntos que le pueden hacer ganar la elección. Sobre todo hablo del norte del país. El norte del país es fundamental para efectos de que esta balanza cambie. Usted ha explicado muy bien cuáles son las razones por las cuales se le hace más fácil a Castillo ganar este proceso electoral. Me ha hecho acordar del caso de Pari, que es muy lamentable, cuando a Pari se le preguntó ¿y cómo solucionar el problema de la crisis económica? ¿Cómo solucionar la pobreza? Responde: a través de la perspectiva histórica. Perspectiva histórica, que bueno, de verdad no sé cómo entender ello. Bien, ¿a qué teléfono lo pueden consultar a usted, abogado? Sí, para cualquier consulta o asesoría de tipo jurídica, política, al 913-018-657, 913-018-657, y termino diciendo a la población tacneña y a todo el Perú que nos escucha, no nos dejemos engañar por propuestas populistas, preguntémonos el cómo, preguntémonos qué es lo que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Todavía estamos a tiempo, todavía hay pan por rebanar y nada, hay que seguir optimistas de que el Perú va a salir adelante. Ojalá y eso suceda, don Víctor. Gracias. Nos despedimos hasta mañana.